Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Nueva York dedica este programa a la música clásica, con 3 compositores e intérpretes latinos que han cruzado fronteras con su arte. Presentamos la entrevista que Carmen Bollosa hizo algunos años atrás a la compositora y profesora de CUNY, la cubanoamericana Tania León, y así rendir homenaje a esta prodigiosa pianista, quien acaba de obtener el premio Pulitzer 2021 en la categoría de música por su obra Stride, estrenada en el Lincoln Center. Legendario y muy querido en el mundo de la ópera, el barítono español Juan Pons nos da un repaso de su carrera en la que se cuentan más de 25 temporadas en papeles principales para el Metropolitan Opera House. Hablamos con la pianista Carolina Calvache sobre su colaboración con Rubén Blades y los motivos que la llevaron a escoger el piano como instrumento de interpretación y composición, y cómo algunos prejuicios machistas llevan a que por su apariencia la etiqueten como cantante. Y ahora, con Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Tenemos hoy con nosotros a Tania León, directora de orquesta, compositora, músico de primer orden universal, profesora además, nos ha hecho el regalo de acompañarnos hoy. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a usted. El piano que te regaló tu abuelo cuando tenías 5 años y ya tenías 1 año estudiando música. Platícanos de tu vida y ese piano en Cuba. Mi familia tenía una gran inspiración y una visión de mí que yo en realidad, que iba a saber yo a los 4 años cuando comencé a estudiar música, es porque mi abuelita se dio cuenta que yo tenía una reacción con la música que era muy especial. ¿Cuál era exactamente esa reacción especial? Bueno, cualquier cosa que pasaba por la radio, yo cantaba exactamente en el mismo tono. Si la música cambiaba, yo era bailarina. Yo bailaba de acuerdo a lo que estaba oyendo. Y cuando oía la emisora de música clásica, me quedaba muy pensativa. Y en el conservatorio no querían darme clases porque dijeron que yo no sabía ni leer, no estaba ni en kindergarten todavía. Y entonces mi abuelita insistió tanto que las personas del conservatorio dijeron, bueno, vamos a probar. Lo único que está la situación de que ella no va a poder entender lo que es la teoría, no va a saber... no va a seguir el discurso, exactamente, el pensamiento. Sí. Y entonces mi abuelita dijo, no, ella no va a tener ningún problema. ¿Y qué hizo? Es que cuando lavaba, se tendía todo al sol, en la azotea del edificio donde vivíamos. Y ella me llevaba para que yo esperara hasta que se secara la ropa. Y Tania tenía una paciencia. No, es que ella me leía las contestas de la teoría y me hacía aprenderlas de memoria. ¡Ay, qué maravilla! Entonces yo creo que gracias a eso, pues a mí me gusta mucho la poesía. Así empezó todo y a los 5 años mi abuelito vino con la sorpresa de comprar un piano. Yo di mi primer recital a los 5 años y el piano vino después de mi recital. ¿Y los abuelos tenían ese amor a la música o era el amor a la nieta? Yo creo que era la nieta. En mi casa siempre hubo música. Era una casa integrada por personas de diferentes culturas. Quiero hacer una pregunta racial, si se me permite, es una curiosidad sí, que tengo de la Cuba de entonces. Sí. Los compañeros en el conservatorio, ¿de qué raza eran? La mayor parte. Mezcla. Y en el colegio, que era un colegio privado, lo mismo. Lo mismo. Entonces yo no tenía esa referencia de divisiones en el sentido de cómo lucían las personas. ¿Llegaste a estudiar a NYU? En Estados Unidos, cuando yo llegué con el título de pianista. Ajá. Pianista y teoría. Yo tenía ambos. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de que me escuchara una señora que se llamaba Margaret Bush. Así mismo se llamaba. Mismo. Y estaba a cargo de la sección de música en el American Council for the Immigrants in the Profession. Entonces ella me escuchó y al escucharme me dijo, yo te voy a conseguir una beca. Ahí. Fue inmediato, fue una cosa así inmediata, una cosa muy extraña. Y estando en NYU, una amiga me dijo que la sustituyera porque ella estaba enferma un sábado. Era pianista y tocaba para danza, para escuela de danza, en Harlem School of the Arts. Ajá. Fue la primera vez que yo tomé un tren
a Harlem, mi primera visita a Harlem. Y entonces yo no sabía que yo estaba en ese momento entrando en una etapa completamente diferente y que el curso de mi vida iba a cambiar por completo. Porque el señor con quien empecé a trabajar era Arthur Mitchell, el fundador de la danza teatro de Harlem. ¡Qué maravilla! Y un día me dijo, ¿por qué tú no escribes un ballet y yo voy a hacer la coreografía? Y ahí empezó la carrera de compositora. Y eres también profesora. ¿Hace cuántos años eres profesora? Ahora en septiembre, 30 años. ¡Qué maravilla! 30 años en CUNY. En CUNY. ¿En qué estás ahora precisamente? Hoy día, hace 7 años ya, que yo creé una organización que se llama Composers Now. El hecho de que seas mujer, ¿ha pesado? ¿Cómo has sentido? No son muchas las directoras de orquesta. Siempre lo he sentido. Pero lo que a mí me impulsa y lo que me ha dado mucha autodeterminación tiene que ver precisamente con mi principio. El principio ese de mi casa y estos seres que no existen en vivo, ¿no? Que me impulsaron y todos lucían diferente. O sea, que ellos creían en mí, ellos creyeron en mí. De alguna manera nos has explicado cuánto te dio Harlem. ¿Cómo resumirías tú qué es para ti Nueva York? Nueva York es tremendo para mí. Tremendo para mí porque fue una sorpresa. Yo no pensaba vivir en Nueva York. Cuando yo salí de Cuba, mi plan era vivir en París. Yo le dije a mi familia que iba a vivir en París desde que tenía 9 años. Pero llegué aquí y ya le digo todo lo que sucedió en un año. Y eso fue hasta cierto punto lo que me curó de la nostalgia de no estar en La Habana. Sino empecé a querer a Nueva York de una manera muy diferente. Porque yo empecé a querer a Nueva York en Harlem. Fue un barrio que me adoptó, una comunidad que me adoptó. Y entonces la ciudad me adoptó. Tania, muchísimas gracias. Ha sido realmente un privilegio escucharte, estar contigo aquí hoy. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Un gusto. Hasta la próxima. Soy Carmen Boullosa y esto es Nueva York. Que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba y el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan, un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el gallo cantaba y así le decía. Surundaca, surundaca, surundaca que sucurundé. Ay, me gusta y ahí me gusta el gallito de usted. De Tin Marín, de Do Pingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gusta el gallito de usted. En el canto está todo inventado, no hay que inventar nada, pero hay que fijarse mucho con la colocación de la voz, el ligado, la frase, la palabra. La palabra es importante, hay que expresar, hay que sentirla, hay que entrar en el personaje. Es cuestión de sensibilidades, o sea, estás haciendo un personaje y cantas a tu hija en brazos que está muriendo, la han asesinado por mi culpa además, y hay que sentirlo. Soy Juan Pons, nací en Ciudadela de Menorca, en España. Y mi profesión, pues la de cantante lírico, que me ha dado muchas oportunidades, de lo cual estoy muy contento y feliz de haber podido elegir esta profesión. De pequeño ya tenía afición, cantaba en la escolanía del Colegio Salesiano, donde estudié. Luego en la Capilla de Vídica, que es la coral de mi pueblo. Y después ya pues hicimos un concierto en Barcelona con la Capilla de Vídica
Y allí me escuchó, yo era solista, y me escuchó un señor que me animó para que hiciera audición. Me animaron para que me desplazara a Barcelona a estudiar, entrara en el conservatorio y en el teatro del liceo. Y ya en el 80 ya debuté en la Scala de Milán, en el 78 ya empecé a hacer desplazamientos en Bogotá, en México. Yo creo que he sido uno de los cantantes que he subido todos los escalones, porque empecé de bajo, en el coro, haciendo con primarios, hasta que por Montserrat Caballé me quiso escuchar en su casa después de cantar juntos ahí, de que yo hacía El Rey, y fue cuando me animó que yo no era bajo, sino barítono, lo cual me supo muy mal. Fue un día desastroso para mí, pero agradezco el día que me lo dijo porque tenía razón y gracias. Luego, cada vez crecía mi carrera, crecían talentos de grandes directores de escena, como George Streller, que fue mi debut con Falstaff en la Scala de Milán, con Franco Zeffirelli, que he cantado mucho con él, haciendo toscas, haciendo payasos, caballerías, traviatas. La ópera que más he cantado ha sido Tosca, que la he hecho más de 400 veces. En mi cuerdo de barítono, las óperas que más me gustan es Simón Boccanegra de Verdi, porque tiene el Simón que empieza joven, la fuerza de la voz que tiene que estar en el primer y el segundo acto, y luego ya la decadencia del doge que está por morir, pero tiene unas melodías y unas frases que son preciosas. Yo diría, en general, Verdi y el verismo. O sea, yo soy para las óperas que haya un poco de drama y todo esto. La primera vez que estuve en Nueva York fue en el 78 para cantar una ópera que se llama Aroldo, de Verdi. Y era para hacerla en concierto junto con Montserrat Caballé en el Carnegie Hall. Y luego, ya en el 83, debuté en el Metropolitan con Trovador, y luego ya no paré hasta cumplir los 25 años seguidos. Me llena de gozo y orgullo, porque creo que son muy pocos los cantantes extranjeros que hayan cantado 25 años de protagonistas, haciendo Rigoletto, Falstaff, Nabucco, todo. El Metropolitan, yo creo que es único, yo creo que es un teatro único y todo el mundo quiere cantar. Yo quería cantar en la Scala como europeo y los americanos cantar en el Metropolitan, y he tenido la fortuna de cantar en los dos, pero aquí improvisamos más, llegamos al ensayo general un poco justitos y luego sale el milagro de que todo el mundo se pone las pilas y sale una función extraordinaria. Pero en el Metropolitan es que te hacen el contrato 4 o 5 años antes y te dicen tal día tienes que llegar y tal día a las 10 de la mañana tienes ensayo. Y no te lo cambian nadie. Y en el teatro del Metropolitan es que tiene salas enormes, soterráneos abajo, que tienen las mismas dimensiones del escenario. Entonces, desde el principio ya te están poniendo cosas de la producción. Si tienes que subir como en la entrada, por ejemplo, en el Nabucco, que llevo en el carro de combate allí y todo eso, pues ya tiene aquello que los comparsas te arrastran, te tiran del carro, ¿no? De Nueva York podría decir también que tuve la gran satisfacción también de poder cantar muchas veces con Luciano Pavarotti, que lo admiraba tanto. Hicimos una amistad, me invitaba a comer a su casa cuando lo fui a verlo un mes antes de su muerte en Pesaro, que me hizo que fuera a la cocina, y los que fuimos a verlo que le cocinara una tortilla de patata. O sea,
Fue una amistad muy fuerte, muy buena. Para mí, cantar con él y cantar con los grandes ha sido lo que más me ha gustado de esta vida. Empecé en el Conservatorio Antonia María Valencia a estudiar piano como a los 6 años y la verdad es que sentí que la música era súper importante para mí cada vez que tenía que tocar un concierto o escuchar la orquesta o escuchar a otros artistas, otros estudiantes y sentí como las emociones que me transmitía la música, el sonido. El hecho de componer y tocar es una necesidad y yo empecé a componer cuando tenía como 13 años y a meterme como en la improvisación y todo eso. Ya empecé a componer mis primeras piezas para piano como a los 16, 17 y cuando me di cuenta que las piezas como que las tocaba la gente, estaban felices, yo dije, bueno, es que eso es lo que yo tengo que seguir haciendo, o sea, como que hago feliz a la gente, me hago feliz a mí misma. Yo creo que el reto más grande es el reto de creer en uno mismo. Ese es el más grande. Pero sí, definitivamente siempre hay más hombres en las orquestas, en las bandas de jazz, pero siento que es más sobre todo como esa búsqueda de la mujer por decir aquí estoy trabajando fuerte y cuando uno tiene esa mentalidad las cosas salen y los retos son menos. A veces llego a algún concierto donde los músicos no nos conocemos, siempre a veces me preguntan, ¿tú eres la cantante? Y yo creo que simplemente porque sí, soy latina, pues piensan que entonces la mujer que se ve bien siempre va a ser pues como la figura de la cantante. Es clara, undivaga y abierta como un mar. Creo que ese estigma ya eso lo estamos cambiando, cada vez más mujeres estamos proponiendo nuevos colores, nueva música y creo que eso está muy bien, ¿no? El hombre es una cosa vana. Vida Profunda empezó con una canción, un poema de un escritor americano, Robert Duncan. Empecé a musicalizarlo solo con piano y voz. Me acuerdo que mi profesor de composición del momento dijo, wow, esto te sale muy fácil, es muy fácil para ti hacer este tipo de experimentos. Y un día mi papá, que de hecho es declamador y profesor de literatura, me empezó a declamar una poesía, que es la canción de la vida profunda de Porfirio Barba Jacob. Entonces el poema pues me llegó
y me dijo, ¿por qué en vez de estar triste, por qué no te pones a ponerle música al poema? Y bueno, la verdad es que ha sido pues un proceso súper largo. Con sus profusas lámparas. La idea siempre fue tener varias cantantes, una cantante para cada poema o canción. Y las 2 primeras canciones que grabamos fue Vida Profunda, que invité a Marta Gómez, y a Let Me Come With You, Déjame Ir Contigo, que la canta Luba Mason. Luba Mason es una gran cantante de Broadway, que de hecho es la esposa de Rubén Blades. Y por ahí va la conexión a Rubén y bueno. And I'm just very happy that Carolina invited me to sing her song and to be a part of the project. My wife Luba is also a part of the project, so. The moon is kind. It won't show my hair white. It's a family. It's a family affair almost. So, muchas gracias Carolina por darme la oportunidad de cantar contigo tu música. Te conocí de nuevo. Cuando llego a Nueva York y tengo la oportunidad de conocerlo gracias al productor del álbum, yo le muestro un demo a Rubén y dijo que sí. Y la verdad fue increíble porque cuando yo empecé a escribir la melodía, el movimiento como melódico de la canción, yo pensaba en Rubén, yo no pensaba en otra persona. Yo te buscaba. La letra de la canción Te Conocí de Nuevo es como una pareja que al principio pues no funcionó, pero se volvieron a encontrar y esta vez para siempre. Claro, la experiencia con Rubén ya en el estudio, yo estaba súper nerviosa. Y lo primero que hace Rubén cuando me ve en el estudio, me hace como así. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Entonces, él decía, la canción está difícil, pero es bonita. Me hiciste estudiar. Voy a intentarlo. Voy a intentar cantar tu canción. Bueno, la pandemia me ha enseñado como a apreciar las cosas pequeñas, ¿no? La naturaleza, los pajaritos, no sé, un abrazo. Profesionalmente sí ha sido un poco diferente, difícil, porque obviamente no hay conciertos y ya todas las cosas son online. Y hace falta el aplauso, hace falta como ese contacto con la gente. Y creo que Nueva York va a florecer de nuevo y mucho más. Creo que va a ser muy especial cuando llegue ese día y no puedo esperar, no puedo esperar. Nueva York agradece a las diferentes comunidades latinas que nos han permitido contar por más de 16 años historias de resiliencia y empoderamiento, y que nos llevan a obtener hoy 7 nominaciones a los New York Emmys 2021. Gracias por su sintonía y esperamos verlos en el próximo episodio de la nueva temporada de Nueva York. Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuni.edu/Nueva York.